Muy bien, pues vamos a dar comienzo, aún con unos minutos de retraso, pero espero que, seguro que vale la pena el tiempo que vamos a estar juntos. Es la tercera conferencia del ciclo dedicado a la Reforma Protestante Española y hoy pues vamos a tener un tema interesante que ya se está anunciando, ¿no? Las mujeres andaluzas de la Reforma del siglo XVI. El conferenciante es Fran Benoit, o Benoit, depende cómo lo quieras pronunciar, y él es conferencista, también ha escrito libros, él fue uno de los socios fundadores del Fondo Histórico de Sevilla, que está pues dándonos la oportunidad de poder tener esta exposición también, y también es profesor del Seminario Teológico de Sevilla, que se encuentra en Santiponce, también un lugar cercano al monasterio de San Isidro del Campo, un sitio emblemático también. Y él también da clases en una maestría, un máster de la Reforma Protestante Española, que además es un máster único y donde también se puede encontrar una amplia biblioteca especializada. Así que os damos a todos la bienvenida. Esperamos que también podáis disfrutar de este tiempo y después de la conferencia tendremos también un tiempo especial para algunas preguntas, algunas dudas que hayan quedado ahí. También podremos tener esa oportunidad de que Fran pues, nos pueda responder. Así que, sin más preámbulos, le doy paso con la conferencia de las mujeres andaluzas de la Reforma del siglo XVI. Muy bien, pues buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar y quiero dar gracias a la Iglesia Esperanza del Corazón por invitarme a dar la conferencia en el ciclo de esta exposición y estoy acostumbrado, pero siempre cuando doy una conferencia tengo que decir dos cosas a la gente. Primero, ya habéis notado por la voz que no soy de aquí, soy de un poco más al oeste. Al lejano oeste, tierra de pistoleros. Soy de Estados Unidos, llevo aquí desde el año 87 en la zona de Sevilla y mi esposa es sevillana, andaluza, de Coria del Río, pero aún así tengo el acento americano. Entonces, si alguna vez cuando estoy hablando meto la pata con algún pronombre o cosas así, pues perdonadme porque no, con todos los años sigo a veces con esas cosas. Y la segunda cosa es que hablo muy rápido, tanto en inglés como en español. Entonces, una vez que me caliento y voy corriendo, alguno dice que no entiendo, va muy rápido, más despacito. Entonces, voy a procurar, porque mi esposa me hace señas, dice, y trata de, pero a veces no estoy mirando a ella, sino a vosotros. Así que esas dos cosas, si me perdonáis estas cosas, ya. Eso lo hago en casa, pero bueno, aquí tenemos los que estuviste en la primera conferencia con Eva Díaz Pérez. Ella habló de las mujeres del tiempo del siglo XVI, tanto en España como en Europa, que tenía una formación literaria muy buena y se está cada vez trabajando más con este tema. Y por eso escogí esta imagen de una mujer leyendo, una mujer del siglo XVI, estudiando, que podría ser la Biblia, podría ser otro libro de teología, pero está leyendo. Y es para que nosotros, al entrar en el tema, vamos a ver muchas mujeres que la semana pasada Miguel Ángel mencionó 4 de ellas que se quemaron en el primer auto de fe aquí en Sevilla, aunque no eran 4, eran 7. Y esa es cosa que mucha gente no lo sabe, pero las 4 quedaron grabadas en la historia porque se mencionó en un libro de mártires y mucha gente ha pensado que esta conferencia es sobre esas 4 mujeres. Pues no, yo tengo 28 mujeres andaluzas de la Reforma, de los primeros 3 autos de fe, y no he podido llegar a otras que estaban en otros autos de fe fuera de Sevilla. Entonces había autos de fe en Málaga, en Jaén, en Granada, en Córdoba, en otros lugares que también procesaron mujeres por ser protestantes o luteranas, que era una palabra para abarcar todo, aunque la mayoría no eran
precisamente luteranas, pero aunque habían leído a Lutero. Entonces, lo que vamos a hacer para ambientarnos y coger contexto y evitar confusión después, los primeros 18, 20 diapositivas vamos a tener un repaso de la historia del cristianismo, cómo empezó el cristianismo, cómo se extendió por el Imperio Romano, los diferentes tipos de cristianismo que hubo en el tiempo, los primeros 5 siglos, y luego cuáles son las cosas que llevaron a la Reforma, y luego los resultados de la Reforma y la contrarreforma de la Iglesia Católica, y luego entraremos en el tema de las mujeres, a partir de, creo que es el diapositiva 20 o por ahí. Entonces ese más o menos es el camino que vamos a recorrer. Pero primero una ilustración. Una ilustración. Y aquí, el mes pasado, en diciembre, en National Geographic, había un artículo sobre el verdadero Jesús. Y la cosa que me llamó la atención, porque esas cosas siempre salen aquí en la prensa, en ABC, en El País, cada Navidad y Semana Santa, de ahí ya viene un porrón de artículos sobre Jesús, si era real, si es un mito, Pero la cosa que quiero llamar la atención, cuando estaba leyéndolo, es esa frase que es subrayado en amarillo, resaltado y subrayado en rojo. Dice, primero, los eruditos concuerdan, el Jesús histórico existía o existió. Ya no hay duda. Y luego el artículo sigue hablando de eso. Pero es un ejemplo porque cuando hablamos de la reforma en España del siglo XVI, mucha gente dice, no, nunca hubo una reforma. Y ese es lo que es el segundo ejemplo del libro de Gabino Fernández, que escribió hace ya 36 años, de la reforma y contrarreforma en Andalucía. Hay una cita aquí de Manuel Fraga, y dice algo interesante, y me gustó, porque es otra ilustración. Dice, de España se ha dicho que es un país europeo sin renacimiento ni reforma. La afirmación es falsa, o por lo menos exagerada, como suelen serlo las de este tipo de cuestiones tan complejas como las valoraciones históricas. Entonces, Manuel Fraga, y ese hace ya un montón de años, reconocía que sí, la reforma llegó a España, porque mucha gente sigue insistiendo que no. Y por eso tenemos aquí la exposición con documentos desde el siglo XVI hasta hoy, que muestra ese esfuerzo de reforma. Pero esas dos ilustraciones, lo del Jesús verdadero, que sí existió, ya no hay duda, y ese de comentario de Manuel Fraga, de que sí hubo reforma en España, ese para hacernos ver que lo que vamos a ver hoy, sobre todo cuando llegamos a la parte de las mujeres, que no está inventado, no es parte de la leyenda negra, y no voy por esos caminos, estoy puramente lo que son datos históricos y cosas que sucedieron aquí en el suelo de Andalucía y aquí en Sevilla. Bueno, el cristianismo empezó, sabemos, en el primer siglo en la zona de Jerusalén, aquí, y de ahí se extendió por el norte de África hasta llegar a España y por Asia y Europa hasta llegar a las Islas Británicas. Lo que muchas personas no saben es que en el tiempo de lo que se llama el paleocristianismo o el cristianismo primitivo, había por lo menos 6 tipos de cristianismo independientes el uno del otro. Y cada uno tenía su propio obispo máximo como autoridad. El primero era la iglesia griega ortodoxa, aquí. La segunda, la iglesia copta en el norte, en Egipto y hasta Etiopía. La iglesia romana en Roma. La iglesia cartaginense con el obispo de Cartago, que luchaba mucho con el obispo de Roma. El cristianismo ibérico, que hasta del siglo XII, cuando terminó los concilios de Toledo y entró la iglesia romana para tomar control del cristianismo en España, España era independiente también de la iglesia católica romana, mucha gente no lo sabe, pero empezó entonces en el tiempo de la Reconquista. Y el cristianismo celta, que está ahí, que San Patricio lo empezó, que no era católico romano, y poco a poco, después del siglo VI, VII, VIII, la iglesia, el obispo de Roma empieza a coger más poder, etc. Yo no voy a meterme en todos los pormenores, pero en el siglo XI viene una ruptura que se llama el Gran Cisma. Y entre la iglesia ortodoxa de habla griega y eso, y la iglesia romana de habla latín, pues hubo una brecha. Y parte del problema fue culpa de la iglesia de España, que estaba independiente. De hecho, empezó en el siglo VIII. Y uno de los papas mandó a la Iglesia de España a cambiar algo que habían dicho doctrinalmente, que tenía que ver con la procesión del Espíritu Santo,
y añadieron una palabra en latín que es filioque, que procede del Padre y del Hijo. Y este y del Hijo no está en el credo niceno. Entonces, bueno, eso empezó toda una guerra que al final era una de las cosas, no la única, pero provocó la ruptura entre Occidente y Oriente en el cristianismo. Y ese se ve aquí reflejado en el gran cisma del siglo XI. Aquí hay una línea del cristianismo primitivo, salen los nestorianos, los monofisitas, pero llega aquí y la Iglesia Ortodoxa del Este y la Iglesia de Occidente, que es católico, y luego las ramas en la Reforma se separan otra vez en los protestantes, que algunos trazan sus raíces al cristianismo primitivo. Y entonces, hoy podemos seguir viendo todas las manifestaciones o confesiones cristianas que hay, que empieza con el cristianismo primitivo, las ramas que salen, monofisitas, la iglesia de Asiria, la iglesia copta de África, la iglesia armenia ortodoxa, la siriaca. Estas ortodoxas autocéfalas son como la iglesia ortodoxa de Rusia, la iglesia ortodoxa de Grecia, la iglesia ortodoxa de Serbia, y etc. ¿no? Todos tienen su propio obispo como autoridad. Algunos aceptan el patriarca en Constantinopla y otros no. Y luego tenemos la iglesia católica con el obispo de Roma, que es el papa para los católicos, y en el siglo XVI sale ya la reforma protestante con las iglesias luterana, anglicana, evangélicas, protestantes, bautistas, metodistas, etc. Todo eso es de donde estamos hoy. Ahora, cuando todo eso está pasando, antes de la reforma del siglo XVI, había un tiempo de pre-reformas, y más adelante tengo una lista que resume eso con unos intentos de reforma aquí en España de Claudio de Turín, que era un español, un obispo que fue para Italia, y en el tiempo de las controversias iconoclásticas, él tomaba una postura muy firme de una fe bíblica en contra de las imágenes, etcétera, etcétera. Y es muy interesante si queréis estudiar para el siglo VIII, Claudio de Turín, pero mayormente empiezan en el siglo XII con Pedro Baldo, que era un francés, y él se conoció la historia de Jesús en el Evangelio de Mateo y empezó a predicar a la gente, pero era un laico. Entonces Pedro, pues el Papa le dijo que tú no puedes hacer esto, y él y sus seguidores siguen haciendo, traduciendo las escrituras en francés, y llegaron a ser lo que se llaman los valdenses. Y este nos lleva hasta el tiempo del siglo XIV. Juan Wycliffe en Inglaterra, profesor de Oxford, traduce la Biblia al inglés, que era prohibido. Sus seguidores también le ayudaron, etc. Y él influenció a Juan Hus en Bohemia, y ellos todos, bueno, menos Pedro Baldo, pero acabaron quemados por la Inquisición en aquel tiempo. Y llegando después de ellos, había lo que se llama el movimiento conciliar. Digo eso porque ahora voy a poner una cita de un historiador que habla del movimiento conciliar. Había un momento cuando se llama el cisma de Occidente, que los franceses llevaron el Papa cautivo a Aviñón, y luego los españoles y otros eligieron otro Papa para estar en Roma, y durante 4 décadas había 2 papas, y entonces uno de los papas decía, pues vamos a convocar un concilio para resolver el problema, y ellos nombraron un tercer papa, pero los otros 2 no reconocieron el tercero. Entonces durante como una década había 3 papas, y finalmente todo terminó con el concilio de Constanza, que reconoció quién era el papa correcto, y los demás tenían que darse de baja. Y el que era español no lo reconoció nunca, y se jubiló en Valencia diciendo siempre que le habían robado el papado. Pero ese fue precursor de la reforma del siglo XVI. Y es por eso que quería ponerlo para leer esta cita de Justo González, un buen historiador. Dice: nos hemos referido a los intentos de reforma que caracterizaron al movimiento conciliar. Esa reforma se dirigía no a cuestiones de doctrina, sino más bien a la práctica de la vida religiosa, y en particular contra abusos tales como la simonía, el absentismo, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo había otro movimiento de reforma que no se contentaba con atacar las cuestiones referentes a la vida y las costumbres, sino que buscaba también corregir las doctrinas de la Iglesia, ajustándolas más al mensaje bíblico. De los muchos que siguieron ese camino, los más destacados fueron Juan Wycliffe y Juan Hus. Entonces, estos movimientos de reforma son antes del siglo XVI, y mucha gente, estoy explicándolo porque cree que cuando Martín Lutero clava en la puerta sus 95 tesis,
él quiere empezar una nueva iglesia y ese no es lo que era la cosa. Pero mientras el movimiento conciliar está desarrollándose y tratando de resolverlo, y había católicos que decían, el Papa no tiene la autoridad, es el concilio que tiene la autoridad, y había esta pugna entre el papado y el movimiento conciliar. Estaba en la época del Renacimiento, siglo XV, y el Renacimiento desarrolló lo que se llama el humanismo. Había dos tipos, humanismo secular, humanismo cristiano, y el humanismo quería reformar la Iglesia, por lo menos el humanismo cristiano. Y el humanismo provoca entre algunos pensadores como Erasmo, que vamos a ver ahora, un sentimiento crítico que se traduce en algunos en malestar con la Iglesia. ¿Por qué? Había mucho lujo exagerado, desprestigio del papado por ese tiempo de 3 papas, la lucha de los concilios, relajación moral del clero, que muchos tenían concubinas, más que una, etcétera, etcétera, y abusos en el cobro de las indulgencias, que es lo que es la gota que come el vaso con Martín Lutero. Y Martín Lutero era un cura católico, profesor católico en un seminario católico. Es decir, que no nació un día y dijo, yo soy protestante, voy a empezar una nueva iglesia. Pero por eso estoy tratando de corregirlo. Entonces, el humanismo lleva a lo que era Desidero de Erasmo, que es un nombre nunca me sale, Desidero, Erasmo. Y en España el humanismo estuvo influido por Erasmo de Rotterdam, en los Países Bajos. El erasmismo cayó rápidamente en desgracia y fue perseguido por la Inquisición, vamos a ver eso en un momento. A partir del Concilio de Trento, en esos casi 20 años, se perseguirán todas las ideas sospechosas, se prohibirá seguir estudios en universidades extranjeras y se publica el índice de libros prohibidos. Y este índice existió hasta 1966, creo que fue después del Segundo Concilio del Vaticano cuando se quitó el índice de libros prohibidos. Entonces y muchos de los autores españoles reformados como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio de Corro, Juan de Valdés, Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, todos ellos estaban en el índice, y muchos más católicos también, que estaban en movimiento de reforma, pero como Erasmo, y Erasmo, sus libros fueron puestos en el índice al final también. En el erasmismo español había mucha influencia en la Universidad de Alcalá, que fue empezado por el cardenal Jiménez Cisneros en la Reforma Isabelina al final del siglo XV y en el siglo XVI. Cisneros funda lo que se llamaba la Complutense, ¿no? la Universidad de Alcalá de Henares, y ahí él es a favor del erasmismo. Y muchos de los que estudian y sacan sus doctorados ahí son los que vienen a Sevilla, porque el obispo, que vamos a ver ahora también, Alonso Manrique, era erasmista, aunque él había estudiado en Salamanca, que era todo lo contrario, eran tomistas. Y en Alcalá erasmista. Había una guerra entre las dos universidades. Pero en el erasmismo español, dos de los pensadores muy importantes eran los hermanos Valdés, Alfonso de Valdés y Juan de Valdés. Y ellos habían estudiado, y pues Juan de Valdés es el más conocido porque escribió varias cosas, y vamos a ver algunos de sus libros más adelante, que las mujeres leían lo que él escribió, Diálogo de la Doctrina Cristiana, etc. Entonces, el erasmismo propugna un compromiso entre el protestantismo y el papado. Una vez que ya la lucha empieza entre Lutero y el Papa y todo eso, Erasmo, que todavía vivía, está tratando de llegar a una reconciliación. Pero él al final tuvo que escoger y inclinó finalmente por el Papa. Él no quería ponerse en riesgo de la hoguera. Pero él critica muy fuertemente, si lee la cosa que pone Erasmo, critica muy fuertemente la corrupción del clero, especialmente el clero regular, la piedad supersticiosa en los pueblos, las cosas de fantasmas, de reliquias, de curanderos, de todo ese tipo de cosas y luego los aspectos más exteriores de la religiosidad católica, los cultos a los santos, reliquias, porque prefiere una religiosidad interior y espiritual fundada en la oración mental e inspirada en la devoción moderna, la lectura de la Biblia y una vida de devoción a Dios. Él fue formado en un grupo de los Países Bajos que se llamaba los Hermanos de la Vida Común, que era un grupo empezó en el siglo XIII, y bueno, eso ya metiéndome en los cerros de Úbeda, que voy a dejarlo ahí. Pero aquí hay
un resumen de la Reforma que ahora vamos a entrar a verlo. El movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. Fue precedida por la cultura del Renacimiento y alteró por completo el modo de vida de Europa occidental e inició la Edad Moderna. Por eso Miguel Ángel dijo la semana pasada que la Edad Moderna comienza con la Reforma. Antes es la Edad Media, pero llegando ya a 1510, 15 y cuando Lutero, ya empieza la Edad Moderna. Se pone fin al feudalismo, empiezan las monarquías absolutas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la Reforma, este viene del diccionario de Plaza y Janés, ¿no? Dice, movimiento promovido por Martín Lutero, Ulrich Zwinglio y Juan Calvino en favor de la renovación de la Iglesia y que desembocó, no para empezar una nueva iglesia, sino de renovar la iglesia que conocían, porque no conocían otra. Y dice, y que desembocó en la creación de nuevas iglesias independientes del papado. El terreno para la Reforma había sido profundamente preparado y abonado por el Renacimiento, la mayor divulgación de la Biblia, gracias a la invención de la imprenta de Gutenberg, los esfuerzos de los príncipes y soberanos por seguir ampliando sus dominios sobre la Iglesia, los monarcas absolutas, las desigualdades sociales y finalmente por la pérdida de autoridad experimentada por el papado como consecuencia del cisma y el fracaso del movimiento conciliar. Todo eso es parte de como dice en francés, el milieu, ¿no? Es lo que está alrededor de lo que provocó esto. Entonces, la Reforma, y vemos aquí, como dije antes, la lista de algunos movimientos de Reforma antes del siglo XVI y llegan Claudio de Turín, siglo VIII-IX, la Reforma de Cluny, el siglo X-XI y XII, Pedro Baldo, siglo XII, Juan Wycliffe, siglo XIV, Juan Hus, siglo XIV, primero del XV, Jerónimo de Praga, el mismo tiempo, Martín Lutero, final del XV, siglo XVI, Ulrich Zwinglio, igual, Calvino, solo el siglo XVI, menos Simons, casi todo el siglo XVI, Juan Knox. Estos eran líderes que empezaron diferentes movimientos de reforma o antes o después de las 95 tesis. ¿Cuáles eran las causas de la reforma? Lo hemos visto ya, pero el crisis del papado desde el siglo XIV, que empieza a perder poder, corrupción de los eclesiásticos, relajamiento de la disciplina y costumbres en la Iglesia, fortalecimiento de las monarquías, difusión de ideas humanistas del Renacimiento, la piedad moderna, lo que Erasmo de devoción moderna, y críticas y revueltas que hubo por muchos diferentes temas. Entonces, no obstante, todas estas causas no religiosas, cuando todas estas causas no religiosas son mencionadas, el hecho permanece que el protestantismo era en su origen primariamente un grupo de movimientos religiosos. Era la convicción religiosa lo que lo hizo posible. Experiencias religiosas frescas yacían en el fondo de ello. Las más conmovedoras de esas se centraban en Jesús. Kenneth Latourette, un historiador de Yale, que era muy famoso en el siglo XX, de primeros 1900 hasta 1950, más o menos, antes de la Segunda Guerra Mundial. Este era uno de los más importantes historiadores del cristianismo en el mundo. Y eso es lo que él dice. No era un movimiento de provecho personal, no era para ganar fama, no era para pelear con el Papa, era promovido por las convicciones religiosas, y veremos esto en las mujeres. Ahora, toda Europa fue afectada por la Reforma, y esa es otra cosa que mucha gente no quiere reconocer. Dice, no, España no fue afectada por la Reforma, lo mantuvimos fuera, pero vamos a ver que ese no era así. Entonces aquí vemos, al final del siglo XVI, todos los países tienen diferentes grupos calvinistas, luteranas, anglicanas, católicas, ortodoxas, lo que sea, pero cada país queda afectado, no hay ninguno que no fue afectado. Y este va con esta cita muy importante del Diccionario de Historia de la Iglesia Cristiana. A diferencia del Renacimiento, que afecta solo a la gente rica, los nobles, los papas, los reyes, pero a diferencia de eso, la Reforma afectó directamente a casi todo europeo y obligó casi a todos a decidir entre lo viejo y lo nuevo. Por eso empieza la Edad Moderna. Al hacerlo, el movimiento de la Reforma transformó profundamente el curso de la civilización occidental y tocó todo aspecto de la existencia humana. La familia, el trabajo, la religión, la teología, etc. Todo, tocó todo. El moderno mundo occidental, pluralista,
culturalmente fragmentado, para bien o para mal, es en gran parte hijo de este tumultuoso y significante movimiento. Y ese es tan grande, aquí en España no se sabe, no se habla de eso, pero en otros países, como en mi país, cuando se estudia historia, la reforma en cualquier libro de historia en un instituto de bachillerato, tiene un capítulo entero solo de la reforma de Europa del siglo XVI y sus resultados en derechos humanos, derechos de la mujer, de clases sociales, etc. Un montón de cosas. Yo tengo otra conferencia sobre la influencia de la Biblia en la cultura occidental. Y ahí se ve todo lo que la mayor parte sale de la reforma, pero impactó para bien, fundando hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Un montón de cosas y afectó a todo el mundo. Afectó a todo el mundo. Las derechas, los feministas existen gracias a la reforma, que habló de los derechos individuales y que tenemos derechos para los derechos humanos. La Carta de la ONU está basado en cosas que vienen de la Biblia. De hecho, en la ONU hay una cita de Isaías en la puerta de la ONU. Bueno, en fin, era un movimiento tan grande que cuando se estudia en cualquier lugar fuera de España se da por lo menos su... Y yo cuando llegué aquí, y un chaval en la iglesia de La Puebla, donde llevo trabajando muchos años, me trajo su libro del instituto, y yo abría la parte de lo que tenía de la reforma, y eran 2 páginas, y la mitad de las páginas eran imágenes de Lutero, de una Biblia, de yo no sé, y de texto no sé si eran 4 párrafos. Y eso es lo que tiene de la reforma, algo que cambió Europa para siempre hasta hoy. Es decir, que todas esas cosas están basadas ahí. Bueno, así es la cosa. Bueno, en reacción a la reforma empezó lo que se conoce como la contrarreforma. Y la contrarreforma era la reacción de Roma a los éxitos del movimiento protestante ya en mucha de Europa y aún aquí en España. Y entonces la reforma católica o contrarreforma surgió a partir del Concilio de Trento. Y las decisiones de Trento que veremos sigue hoy. Es decir, que lo que decidió el Concilio de Trento sigue siendo la base de la doctrina católica de hoy, y voy a mostrarlo en un momento. Pero el objetivo de fue reafirmar los principios de la fe y la doctrina católica romana a partir de una serie de cambios orientados a definir un nuevo rol de la Iglesia a través de una mayor organización y disciplina, más control. Y vamos a quitar los curas flojos, los que tienen concubinas, y más control. Y luego también se reafirmaron los sacramentos, que hay 7, no solo 2, como decían los protestantes: la misa dominical, el catecismo, la devoción a la Virgen y los santos, y las reliquias y las cosas. Se reafirmó la creencia en la salvación por medio de la fe y las obras, cuando los protestantes decían era por la fe sola, en Cristo solo, y las obras vienen como resultado de la fe, no para ganar la salvación. Y luego se confirmó también la jerarquía eclesial, que el Papa era quien mandaba sobre todo, y ya los concilios perdieron su autoridad y se puso énfasis en la formación y disciplina del clero. Entonces, esta fue la reacción. El Concilio de Trento consolidó esta reacción contra la reforma, estableció la doctrina y teología hasta hoy. Y en la versión del Catecismo Católico de Juan Pablo II, que salió en el año 92, las citas de doctrina del Concilio de Trento ocupan el segundo lugar. Cuando ellos citan decisiones y tú miras la nota a pie y busca atrás, lo único que ocupa más citas son las decisiones del Concilio Vaticano II en 1963 a 5 o algo así, ¿no? Cuando fue el Concilio Vaticano II. Pero el Concilio de Trento sigue formando una parte muy importante. Esta es una imagen de cómo era en aquel momento, y sigue formando una parte muy importante de la base doctrinal de la Iglesia Católica. El purgatorio, la cosa de la autoridad del Papa cuando habla ex cátedra desde su trono de Pedro, etc. Y no pueden cambiar esas cosas, porque están hechas en hormigón, grabadas como Dios grabó los 10 mandamientos en la piedra para Moisés, algo así. Y es triste porque el concilio pasó por 3 etapas. Y la primera etapa era cuando más oportunidad hubo para reconciliarse con los protestantes. Y algunos de los obispos y cardenales católicos que eran más moderados
Cantarini de Italia, había otro, Reginaldo Pol de Inglaterra, y había tres, Sadoleto, el cardenal Sadoleto, que también escribió cartas con Calvino, pero esos tres estaban procurando llegar a algún tipo de acuerdo que tenía margen para que los protestantes puedan tener cierta latitud y los de la línea dura, los de la guerra, los que decían, no, ese no vamos a hacer. Y luego vino una guerra y tuvieron que pararlo. Y estaba parado 5 o 6 años. Algunos de esos cardenales más abiertos murieron por la peste bubónica o por la guerra o lo que sea. Se renovó otra vez y luego una tercera vez. Pero es muy triste porque hubo una oportunidad perdida y no podemos hacer nada hoy. Así que este hombre es Alfonso Manrique, era el arzobispo de Sevilla que trajo aquí. Ya estamos llegando a la parte de Sevilla y la reforma aquí y vamos a entrar a las mujeres muy pronto. ¿Estáis conmigo todavía, no? Sí, muy bien. Arzobispo Alfonso Manrique era erasmista, favorecía el erasmismo y trajo a Sevilla 3 maestros de la Universidad de Alcalá, aunque él se formó en Salamanca, pero sintió favor a la Universidad de Alcalá y la reforma de Cisneros. Trajo los doctores Juan Gil, que se llamaba el doctor Egidio, Constantino de la Fuente, ambos estaban en la catedral predicando como canónigos, como dijo Miguel Ángel el sábado pasado, y el doctor Francisco de Vargas, que ministraba más en el Colegio de Doctrina, donde estaba Juan Pérez de Pineda, y se fue. Y ellos vinieron y lograron tener buena fama en Sevilla durante un tiempo hasta que la Inquisición cerró todo, ¿no? Entonces, los principales focos de la reforma en España en el siglo XVI eran Valladolid y Sevilla. Ese es Valladolid en el siglo XVI. Y dice, hacia fines del reino de Carlos V se fundaron las primeras comunidades o iglesias protestantes en Valladolid y en Sevilla. Otra vez Justo González. Y Carlos I de España, V de Alemania y su mujer Isabel de Portugal se casaron aquí, en Sevilla. No sabíamos esto, ¿no? Pero se casaron aquí en Sevilla, en el Alcázar. Así que Sevilla en el siglo XVI, ahí está. Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla, ¿no? Ahí está el castillo de San Jorge aquí, en Triana. Ese Triana aquí, cruzando el río, el único puente que había desde el mar abajo hasta Córdoba, este era el único puente para cruzar el río Guadalquivir. Era el puente de barcas, pero aquí está el castillo de San Jorge, vamos a verlo otra vez en un momento, pero aquí está Sevilla, todo, la Torre del Oro, la catedral, y ese es Sevilla. Y ese es el escenario de la vida de las mujeres andaluzas de la Reforma, que ahora vamos a ir viendo alguna de ellas. En 1559, cuando la Reforma protestante está perfectamente definida y establecida en el resto de Europa, es condenado oficialmente en España en los famosos procesos y autos de fe que la Inquisición lleva a cabo en Valladolid y en Sevilla. Los procesos de Valladolid y Sevilla paralizan la difusión de la Reforma protestante en España y a partir de esta fecha las actividades de los protestantes españoles se llevarán a cabo en el extranjero, donde se producen todas las obras de valor a excepción del diálogo de doctrina cristiana de Juan de Valdés y los escritos del doctor Constantino de la Fuente, que estaba aquí en Sevilla, su catecismo, sus cartas, etc. Entonces, sería el iniciador de la Reforma. La comunidad en Sevilla es un seglar de Lebrija, Rodrigo de Valer, cuya predicación llega a convertir los dos magistrados de la catedral, el doctor Egidio y Constantino. Al igual que en Valladolid, también aquí hay elementos de la más alta aristocracia, entre los que se destacan don Juan Ponce de León, doña María de Bohorques y don Francisco de Vargas, no el doctor, sino otro, y ellos todos eran gente de condes, de marqueses, hijos de nobles, de grandes de España y todo eso. ¿Sabe lo que significa ser un grande de España? Yo lo aprendí hace como un año, no lo sabía, lo leí muchas veces, un grande de España. Yo, bueno, alguien importante, un grande de España. Los grandes eran los que cuando se saludaban al rey no tenían que quitarse el sombrero y hacer una reverencia, porque habían hecho algo que les logró el nivel de grande de España. Y los grandes de España no tenían que hacer esta reverencia y quitar el sombrero ante el rey como gente normal. Así que, y el padre de María Borges era un grande de España. Esas son cosas interesantes. Bueno, muchos aristócratas
en la Reforma, tanto en Valladolid como en Sevilla y en otros lugares de España. Siempre era gente de la nobleza, gente del clero, gente de las universidades como de Alcalá, erasmistas, humanistas, Juan de Vives. Muchos fueron procesados por la Inquisición, no todos fueron ejecutados porque lograron convencer de que lo que habían dicho sobre tal o cual tema doctrinal no estaba muy pegado al Lutero, al Calvino, etcétera, pero que había mucho, la Inquisición trabajaba mucho y en mucha gente. Y cuando tú estudias toda la gente del siglo de oro, hasta Cervantes estaba procesado por la Inquisición. Así que no se perdonaba casi nadie. Ahora, los documentos que tenemos de la Inquisición revelan un número sorprendente de mujeres encarceladas y condenadas en la hoguera del siglo XVII en Sevilla por propagar doctrinas luteranas. Esa es una cita, no eran doctrinas luteranas, pero eso es lo que la Inquisición los llamó, doctrinas luteranas. Pero, y como dije antes, creo que son 28, si no me he contado malamente. Y hay más, pero no me daba tiempo de ponerlo. Como en el caso de la mujer acusada de herejía en Valladolid, lo que caracteriza a la mayoría de las mujeres de Sevilla es su alto nivel cultural. Es notable lo bien informadas que estaban teológicamente, un hecho no siempre reconocido en relación a las mujeres españolas del siglo XVI. Aunque algunas sabían latín, el nuevo uso de la lengua vernácula como idioma vehicular de las obras de teología y de devoción permitió que más mujeres tuviesen acceso a ellas. Alison Weber, que es una mujer, muy acertadamente observa que al encargar traducciones de textos místicos medievales, Cisneros, el cardenal en su reforma, había abierto nuevas dimensiones espirituales para las mujeres, porque él encargó para que la gente de las universidades y eso, los monjes y el clero podía entender más los clásicos de la Edad Media, pues escribirlo en castellano y ya las mujeres podían leer más. Y entonces ahí está el catecismo de Constantino, que fue editado en México en 1540 por ahí. Las primeras mujeres que parecen haberse beneficiado de la tarea de Cisneros fueron las beatas de la zona de Guadalajara, ahí en el norte, que algunos van a ser procesados luego. Isabel de la Cruz leía El estímulo de amor divino de San Buenaventura, uno de los clásicos que Cisneros mandó traducir. Su colega María de Casalla y sus hijas leían el diálogo de doctrina cristiana de Juan de Valdés, escrito antes de irse a Italia. Un buen ejemplo de la mujer humanista, lectora de obras eruditas, lo encontramos entre las luteranas, entre comillas, españolas del siglo XVI, que confesaron ante los inquisidores el haber leído a Calvino, entre otros, y Lutero y otros autores, que todo esto está, vamos a ver, en los documentos de la Inquisición. Los inventarios de la Biblioteca de las Mujeres de Sevilla revelan que, entre otros libros, la doctrina cristiana de Constantino de la Fuente era muy popular. Además, ejemplares de epístolas y evangelios de todo el año en romance ocupaban un lugar privilegiado en las estanterías de casi todas ellas. Y este es un libro que Ana de Deza leía mientras estaba en el castillo de San Jorge en Triana en sus 3 años preso ahí. Este libro era su favorito, las epístolas traducidas y los evangelios para leer cada día. Y luego, como ejemplo de estas mujeres de fe reformada que tenían un alto nivel de preparación y lectura, podemos mirar a María Borges. María Borges es una de las mujeres que va a ser quemada en la hoguera en el primer auto de fe de 1559. Pero ella aprendió latín y griego y leía el Nuevo Testamento y memorizaba grandes porciones. Un relato del auto de fe, cuando hicieron su proceso, que María fue condenada y quemada, dice: la cual moza sabe muy bien latín y parte de la lengua griega, y aún los inquisidores, diciendo que ella entendía también la lengua como ellos, y que entendía sobre el sentido literal como escritural de la Sagrada Escritura, era tanta la suma y copia de escritura que sabía que admiraba a los frailes, y todo ella traía al sentido luterano, es decir, todo en el sentido bíblico y reformado, y no en el sentido como la Iglesia quería que lo cogieran. Y ella sabía bien la Biblia y solo tenía 21 años. Y, 23 cuando fue apresada, 26 cuando murió. Es un ejemplo. Además de encuentros en los conventos de Santa Paula y Santa Isabel aquí en Sevilla y el Colegio de Doctrina, algunos de los creyentes ofrecían sus casas para las reuniones de la iglesia clandestina de la ciudad. Juan Ponce de León, un hijo del conde de Bailén, que tenía una casa muy grande, como es la casa sevillana aquí,
Isabel de Baena, que ofrecía su casa, que es donde se reunía la iglesia chiquita. María de Cornejo también fue quemada por haber usado su casa como lugar de reunión. Catalina Jiménez y su esposo Luis Abrego, que era tenía una imprenta aquí en Sevilla para publicar los libros reformados. El médico Cristóbal Losada era el pastor de ellos, y los doctores Egidio y Constantino enseñaban también en esas tertulias en la casa, y Casiodoro venía del monasterio en Santiponce a esas reuniones, porque consta en los testimonios de la Inquisición de varias personas diciendo cómo Casiodoro enseñaba en Santa Paula, en Santa Isabel, en la casa de Isabel Baena, etc., ¿no? Y ese es casi el único del monasterio que venía a Sevilla de forma regular para enseñar y discipular. Y si tenéis interés, va a salir ahora un libro de Clie sobre Casiodoro de Reina y su vida, que tiene 12 capítulos y 11 están escritos por diferentes expertos en Casiodoro, Doris Moreno, Jonathan Nelson, Ignacio Díaz Pineda, y eso, todos son gente de historiador, y un servidor escribió el capítulo de Casiodoro como pastor y maestro, y por eso conozco lo que estoy diciendo, que él tenía un corazón pastoral. Pero ese libro sale en marzo, creo que de Clie. Puede buscarlo en internet y hacer la reserva ahora ya. Ahora, no recibo nada, que yo, no es porque yo no recibo ni un duro. Eso no. Ahora, un resumen de la formación de las mujeres. Las mujeres de la Reforma, mira lo que tenían. Aquí es el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, ese es de Juan Pérez de Pineda, pero este es un resumen de las cosas que tenían, lo que hemos visto solamente hasta aquí. De la clase aristocrática, con buen carácter, ayudando al prójimo, todos tenían un testimonio, dice, buena mujer, porque esto, aquello, pero hereje, a la fuego, ¿no? Lecturas humanistas y teológicas, Erasmo, Juan de Valdés, etc. Conocimiento de latín, griego y en algunos casos hebreo, porque eran de las familias conversas y sabía el hebreo de leer el Antiguo Testamento. Lectura de la Biblia en latín, la Vulgata, y en castellano, esos dos Nuevos Testamentos. De familias cristianas viejas y de conversas. Las familias cristianas viejas eran los que siempre habían sido españoles, y las familias conversas eran los que en su trasfondo tenía familia judía o moro. Entonces, si se habían convertido sus abuelos del judaísmo, pues se consideraban ellos todavía conversos o conversas, aunque no tiene nada que ver, porque mi madre nació en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y después emigró a Estados Unidos con 12 años con mi abuela, y yo nací como primer americano. No tengo nada que ver con Alemania. Yo soy americano de pura cepa, aunque mi madre nació en Alemania. Entonces, imagínate tú, alguien que su familia había convertido del judaísmo o del islam, o tus abuelos, y todavía te consideran a ti un converso. Pero yo no soy un converso, yo nací católico. Eso es lo que muchos dirían. Pero bueno, aún así se sospechaban de ellos. Ahora, la lectura de obras reformadas de Lutero, de Calvino y de otros que sale en las listas de los libros, una fe verdadera y firme, porque muchos fueron sentenciados como pertinaz, impenitentes, y lo pone ahí. Dice que lo vamos a quemar por ser dogmatizadora, hereje, pertinaz. ¿Sabe lo que quiere decir pertinaz? Que no cede, es testaruda, ¿no? Entonces tenía una fe firme y evangelizadoras, y compartían su fe porque se llaman dogmatizadoras, que significa que estaban enseñando y compartiendo y tratando de persuadir. Esto indica que tiene una fe viva, y estas eran todas las mujeres de la Reforma del siglo XVI. En conclusión, no de presentación, sino de esta parte, podemos destacar dos aspectos, características de las mujeres implicadas en el movimiento evangélico del siglo XVI en España: su alto nivel cultural y su discernimiento espiritual. No se sabe si uno era consecuencia del otro o cuál de los dos vino primero. De hecho, estos dos aspectos no eran exclusivos de España, sino que reflejan un fenómeno generalizado que se estaba produciendo en toda Europa como resultado del despertar espiritual impulsado por la Reforma Protestante. Frances Luttighuisen, la esposa de David Estrada, que falleció hace 2 meses, creo que fue en noviembre, una gran historiadora, su libro está aquí, me ayudó mucho preparando eso, y ella tiene un capítulo entero de estas mujeres que vamos a ver ahora. Vamos a ver las listas ahora. Bueno, hemos visto algunos nombres.
La comunidad evangélica de fe reformada, aquella iglesia chiquita, creció bajo la enseñanza del doctor Egidio hasta 1550, pero los tiempos cambiaron. El erasmismo había caído en desgracia y en 1536 los libros de Erasmo fueron prohibidos en España. En el 38 murió el arzobispo Manrique, que había apoyado el erasmismo en Sevilla, y el nuevo arzobispo y gran inquisidor Fernando de Valdés estaba en contra del erasmismo y toda tesis protestante. Quiso hacer de los herejes un ejemplo, ese es él aquí, él es el malo de la película. El otro, Manrique, es bueno de la película, no sé, pero que no era el malo, ese es el malo de la película. La intransigencia, es una cita aquí de Gavino, la intransigencia legislativa y ejecutiva de Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla e inquisidor general, no es ajena al triste recuerdo de todos estos hechos, Sevilla y todo el imperio español, porque él no cedía en nada. O tú cambias o te quemamos. Y muchos por el temor y el terror se renunciaron y fueron puestos en cárcel perpetua, que no sé si era peor, ¿no? Pero en fin. El castillo de San Jorge en Triana, ahí está, al otro lado del río, ahí está el puente de barcos, la Torre del Oro. Llegó a ser la sede, la cárcel y el centro de la Inquisición, como también lugar del proceso. Ahí hacían toda la entrevista, las torturas, las cosas que alguien ha dicho esto, y tú no sabías quién te había delatado, qué es lo que habían dicho. Es decir, era tremendo, un proceso ilegal completamente. El auto de fe, cuando se celebraba, empezó marchando el día, tenía que cruzar del castillo a este lado del río. Bueno, no, estamos en el lado del castillo, al otro lado a Sevilla, tenía que cruzar a la plaza de San Francisco. Esa es la plaza de San Francisco, ese es el ayuntamiento de hoy, y aquí se montaban las gradas y tenía el auto de fe aquí, y pronunciaban todas las cosas contra los reos. Y luego, después, llevaron en procesión hasta ver la Giralda ahí al fondo, esa es la catedral, se llevaban ahí a la catedral para otra vez pronunciar el juicio y luego por la puerta de Jerez fuera al quemadero para quemarse en la hoguera. Ahora, el proceso, como dije antes, sabemos mucho y cada año está saliendo más. Esta es una mina que parece que no termina nunca. Y solo en los últimos 20 años se están publicando por un tubo lo que dijo Eva Díaz el primer día. Dice que cuando empezó a estudiar para su novela de Memoria de Ceniza, dice, yo me quedé que yo no había oído nunca de estas cosas. Y cuando me eché mano a estudiar la historia, encontré que no había historiadores españoles que hablaban de eso. Todos eran alemanes, ingleses, americanos, franceses, suizos. ¿Por qué no había? Y pues ahora sí, casi todos los libros que ves ahí están publicados aquí en España, muchos por la Universidad Complutense, la Universidad de Murcia, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Pamplona, que está saliendo ya, y en otros países más, y ya estamos conociendo mucho, pero la Inquisición lo que sí hizo bien es una documentación muy meticulosa, súper meticulosa. Francis Lutherhusen en su libro tiene algunos, y Tomás López Muñoz en sus 2 tomos sobre la reforma en Sevilla del siglo XVI, solo en Sevilla, tiene un tomo así de 1000 y pico de páginas, solo los documentos. Todos, ahí, si tú quieres ver, no tienes que ir al archivo de Indias. Coge el libro de Tomás López, puede ver todo el proceso de todas las cosas que está ahí, lo publicó. Y ahí puede revisarlo. Esto es aquí, ese es un acta de condena. Y cada nombre aquí, cada persona, esa es una persona, otra, y pone su lugar de origen. Aquí pone Sevilla, otro lugar, Logroño, creo que dice pero ponían de dónde procedían los reos y decía su nombre y qué era su crimen. Y muchos de ellos con las mujeres lo que dice, dogmatizadora, impenitente, hereje, pertinaz, no sé, confiscación de bienes y relajación al brazo secular, que quiere decir quemarle en la hoguera y cosas así. Y esa es una página de un proceso inquisitorial, cuando estaban entrevistando el preso y preguntando y las respuestas, y todo quedó documentado. Y hay miles y miles y miles de folios en el Archivo de Historia Nacional, en el Archivo de Simancas, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Indios. Es que hay tantos documentos y salen cada día. Alguien descubre en la Biblioteca de los Duques de Medina Sidonia, en San Lucas de Barrameda, otra cosa que nadie sabía estaba ahí. Alguien descubre en el archivo de la Catedral de Córdoba una cosa, de Granada esta cosa, y están saliendo siempre. Y en todas partes.
Y es que no hay, si los que sois más jóvenes, que no veo muchos que son, más jóvenes que yo muchos, pero otros un pelín, pero los que tienen 30 años para abajo, y si tenéis ganas de estudiar, métete en la historia y estudia las cosas de la Reforma, porque ahí hay mucho para estudiar que no hemos podido sacar todavía. Pero está todo documentado, casi todo está ahí. Ahora, la procesión hasta el quemadero era un acto de mucha vergüenza, cada preso llevando un San Benito, que es esta prenda que tiene las llamas porque se va a quemar. Otros tenían demonios, otros tenían diferentes símbolos que significaban lo que era su pena. Y era según el castigo, y los presos hostigados para asegurar que el público se quedara escarmentado de no caer en la herejía. Era todo como un carnaval, pero que lo que iban a morir era para que la gente cogía el temor y el terror de pasar por algo así. Y saliendo con la giralda atrás, iban para la puerta de Jerez en una procesión, y todo el auto duraba desde la mañana hasta el amanecer hasta la tarde, cuando se acabaron las hogueras. Era un día larguísimo. Y era como aquí cuando hace el Día del Corpus o lo que sea, la gente ahí todo hasta el final, y es triste, ¿no? Triste lo que era. En el auto de fe del 24 de septiembre de 1559 fue el primer auto de fe en Sevilla de los protestantes. Había otros autos antes de quemar judíos y moros y cosas así, pero nunca había uno para quemar luteranos. Este fue el primero. Fueron quemadas 21 personas, 7 eran mujeres de las más destacadas de la comunidad evangélica sevillana: Isabel de Baena, cuya casa era el local de cultos; María Conejo, que también prestó su casa; luego María Virués y María de Borges, del convento de Santa Paula; las 2 hermanas Catalina y María González, con su hermano Juan González, también fue quemado, uno que predicaba en el grupo; y Francisca López, que creo que ella era de Murcia. Ahora vamos a ver, porque tengo la lista de todas las mujeres. Pero todas estas que no eran las 4 aquí, que ese es el grabado famoso de las 4, 1, 2, 3, y no sé dónde está la cuarta, aquí con la 1, 2, 3, 4 mujeres. De las 4 que llegaron a ser tan famosas, que era Isabel de Baena, María Borges, María Virués y María de Conejo, pero había 7. Y en el segundo auto de fe, un año después, otros 7. Así que el relato dice oficialmente de María, que fue la que sale en 3 actos de la Inquisición. María fue inquebrantable su fe en Cristo. Su testimonio fue tan firme que tuvieron que amordazarla en el camino. Y ese de la Inquisición, ese es el documento. Dice: María de Borges, esta última culta y refinada, fíjate el nivel que los inquisidores reconocieron, culta y refinada, resistió el tormento del potro y dio un magnífico testimonio de su fe. Como empezaba a cantar alabanzas a Dios en el camino hacia el patíbulo, fue amordazada. En el último momento le quitaron la mordaza para darle la oportunidad de abjurar de su fe, pero ella dijo, me emociona, con voz clara y serena: no puedo ni quiero abjurar. Y pese a su negativa a retractarse, también a ella le concedió la gracia del garrote antes de ser quemada. Así acabó María Borges su vida con 26 años. Este es el garrote, cuando con una cuerda lo estrangularon, ¿no?, antes de quemarla. Y es un ejemplo que he dado su vida 3 veces en conferencias y nunca puedo no emocionarme con ella. Es una chavala muy joven, pero firme para Cristo, inquebrantable ella. Bueno, en este primer auto, quemadas en la hoguera, estas 7 mujeres que hemos nombrado: Isabel de Baena de Sevilla, María de Conejo de Sevilla, María Gruesa de Sevilla, María Borges de Sevilla, Catalina y María González, las hermanas de Palma del Río, Francisca López de Sevilla, sentenciada penitencia y multa, Jerónima de Ayala, que era de Murcia, su marido fue quemado. Y no consta sentencia de Mariana Enríquez de Rivera, que era de Sevilla y era la marquesa de Villanueva de Fresno. Es posible que fue solo multada, pero la Inquisición la tuvo presa varias veces, pero como tenía un nivel tan alto, no lograron hacerle nada. Y en el Alto de Toledo, en 1532, María de Casalla, que era de Palma del Río, aquí en Córdoba, fíjate, tantas andaluzas, ¿no?, de Sevilla, y vamos a ver algunas ahora de Huelva, pero de Córdoba, puede ser alguien también no relacionado, pero conoció el Evangelio,
la familia González y su hermano Juan, que predicaba en Sevilla, y todos de Palma del Río. Pero ella fue sentenciada a una penitencia y una multa en 1532, cuando todavía no estaban quemando mucho los protestantes. Y en el segundo auto, un año después, diciembre de 1560, fueron quemadas Francisca Chávez, la monja, que era de Gibraleón, Leonor Gómez, la madre de Gibraleón, Elvira Núñez Gómez y Teresa, sus hijas, Gibraleón, Lucía Gómez y Leonor Gómez, hermanas y sobrinas de Leonor, de Lepe, y Juana de Masuelos de Sevilla, todos de Huelva y Sevilla, pero quemados en este auto, y sentenciado a cárcel y otra pena María de Masuelos, la hermana de Juana, era de Sevilla, Catalina de Villalobos, Catalina Jiménez, recuerda la esposa de Luis Abrego, el impresor, Constanza de Herrera, María Manuel y Luis Manuel, que eran hermanas, Íñez Muñoz, que era de Toledo, Íñez Hernández de Sevilla. Todos ellos recibieron cárcel perpetua, multas, confiscación de bienes, diferentes tipos, según lo que ellos recantaron antes de quemarse. Y en el auto de 1562 no quemaron a ninguna mujer, pero fueron sentenciadas a cárcel. Y otra pena, Ana de Deza, que era de la nobleza de Sevilla, 6 meses de cárcel. Ana Illescas de Sevilla, cárcel perpetua, e Isabel Martínez de Albo, 10 años de arresto domiciliario, porque recantaron en alguna manera y se reconciliaron, entonces no los quemaron. Pero fíjate la cantidad de mujeres que hay. Aquí hay 7, 8, 9, aquí hay 10 y 7 más aquí, 17 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 7, 28 mujeres andaluzas de la Reforma en Sevilla y en Andalucía, porque son muchos de Murcia, de Huelva, de Córdoba, de Sevilla, ¿vale? Ahora, hubo otros autos de fe, no solo estos 3. Había por lo menos 10 autos de fe en Sevilla hasta terminar con todos los herejes que podían encontrar. En Granada también hubo, en Granada, en Madrid, Toledo y otras ciudades de España. En apenas una década o 2, la Reforma en España estaba prácticamente eliminada. Tuvo que continuar desde el extranjero con autores como Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera o Antonio de Corra. Aquí tenemos Casiodoro con la Biblia del Oso y aquí Cipriano con la Biblia del Cántaro, 40 años después, la primera revisión. De ahí viene nuestra Biblia Reina Valera, de esos 2 monjes de aquí, de Santiponce, del monasterio de San Isidoro, y los 2 sevillanos. Los 2 sevillanos también, bueno, hoy son extremeños porque se cambió la frontera del Reino de Sevilla, pero en aquel tiempo estaban del Reino de Sevilla. Ahora, ya vamos terminando. Creo que son dos más. Bueno, la Reforma fue un movimiento movido por Dios en un momento histórico cuando confluyeron por primera vez circunstancias que hicieron posible su extensión tan rápida y permanente en el cristianismo occidental. Antes de este momento, la confluencia de cosas con Pedro de Valdés y otros no funcionó, o con Juan Wycliffe. Pero en ese momento de Lutero clavar las tesis ya había más cosas sucediendo que ayudó, devolvió a la gente hacia la Biblia y la fe personal en Cristo para ser salvo en vez de procurar ganarlo por tradiciones y rituales. Los hombres y las mujeres creyentes que se sacrificaron para apoyar la Reforma nos han dejado su legado de entrega y convicción. También el reto de señalar al mundo hacia la Biblia y hacia Cristo para así conocer a Dios y reconciliarse con Él. No tenemos imágenes de muchos de ellos, pero podemos recordarlos por otras que hay. Aquí hay una presentación que encontré en internet que tiene aporte de las mujeres de la Reforma, y eso no hay ni una española, pero son mujeres de la Reforma en otros países, Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, etc. Y lo puse como representante, ¿no? Podemos recordar las que no tenemos imágenes de María de Borges, de Isabel Baena. Yo he puesto imágenes representativas de nobles y aristócratas del siglo XVI para tener la idea, pero no hay una imagen de esa gente porque la Inquisición no quiso que se quedara en memoria de eso. Y esto voy a pedir a Juan, que tú puedes leerlo porque yo siempre lloro cuando ponte aquí para leerlo, porque si no yo no voy a hacer una cita de David Estrada de hace casi 30 años. Ponte, leo. Ciertamente, don Marcelino es inquisitorial en la violencia verbal de la que hace gala al hablar de los reformadores españoles y fanáticamente ciego en la valoración de la persona y obra de los protestantes españoles. Como evangélico español, me enorgullezco de nuestros antepasados
respeto y ansío que también entre nuestros evangélicos pueda darse el noble deseo de conocer más a nuestros reformados. Y esto no por mera curiosidad histórica o Sí, es lo que... sino para que el modelo de fe y vivencia teológica que ellos expresaron en sus vidas y sus escritos pueda servir de inspiración genuinamente reformadora para este maltrecho y confuso protestantismo español actual. Sí. David Estrada escribió eso en el año 93 y puse aquí una imagen, ya no se ve mucho, pero ese es el sello conmemorativo de la Biblia del Oso y el 5º centenario de la Reforma que tiene Casiodoro y la Biblia del Oso, que Correos lo sacó en el año 2020, creo que era, ¿no? 2020, Miguel Ángel. Y entonces lo puse como conclusión porque creo que lo que más simboliza la Reforma española del siglo XVI es Casiodoro y la Biblia del Oso, que fue un logro muy grande, ¿no? Y ahí en las revistas del Fondo Histórico, del Cuaderno de Historia Evangélica de Che, hay uno que yo escribí 2 artículos de Casiodoro, uno es acerca de este sello y todos los detalles. Pero con eso ya terminamos la conferencia. Muchas gracias por aguantarme hasta aquí y por soportar mi acento y mis deslices y todo. Así que ahora, Juan, tú quieres venir y ya. Como decía al principio, la idea es tener ahora un pequeño tiempo de preguntas si hay alguna duda. No es un tiempo para exponer o argumentar, solamente en el tema que estamos tratando, si hay alguna pregunta que surja. Así que podéis levantar la mano y yo os voy dando paso. Yo quería preguntar un libro que recomendara donde tuviera eso recopilado, ya solo lo de la mujer, sino aquí en Sevilla, de aquí el libro de Tomás López Muñoz, que es muy difícil conseguir porque fue una tirada muy pequeña, no sé si 500 o 1000 ejemplares, y ya no está disponible, está fuera de catálogo, pero es muy bueno. Pero hay otros también que son buenos, es según el nivel, si quiere más académico, más popular, pero hay la de Frances Luttihusen, que lo publicó en 2017, también está fuera de impresión y no es posible conseguirlo, pero hay algunos ahí que podría señalar después, si quiere, antes de que quitemos la exposición. No, para verlo y ver lo que pone, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? A ver si después yo voy a tratar de... Sí. Muy bien. Sí. Me he quedado con una pregunta, bueno, que usted ha estado comentando sobre que le da más importancia fuera de lo que es España a la reforma en los colegios, en las escuelas, que en la misma España. No sé si todavía está por decir que la Iglesia Católica Romana tiene que ver incluso en eso. Hombre, yo no sé por qué no estoy en la Iglesia Católica Apostólica Romana, estoy en la Iglesia Católica Apostólica Cristiana, ¿no? la de todos los siglos. Pero yo supongo que hay una influencia ahí que trata de que no se enseñe así, pero yo creo que casi es y quizás por inercia, ¿no? Que por tanto tiempo, cuando bajo Franco estaba el catolicismo nacional y se enseñaba a la gente que aquí desde el primer siglo solo hemos sido católicos romanos con Santiago Apóstol y la Virgen que apareció en el Pilar y todas esas cosas. Y desde ahí hasta hoy nunca ha existido nadie más, salvo los malos que se separaron de Roma. Pero yo traté de enseñar al principio que no era así. En el cristianismo primitivo había muchos bloques de cristianismo, cada uno independiente el uno del otro, aunque afirmaron los primeros concilios ecuménicos de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso, afirmaron eso, pero ninguno tenía autoridad sobre otro. Y había muchas pugnas entre el Papa y el Patriarca, el Papa y el Obispo de Cartago, el Papa y los obispos de España, etc. Y nunca lograron hasta llegar al siglo XII, cuando Inocencio III era el Papa más poderoso de la historia, llega a tener este dominio sobre todo Occidente.
durante unos 30 años. Pero antes de eso, supongo que hoy todavía en España hay gente que cree, que compran libros populares como esta mujer en Málaga que escribió de la leyenda negra, que todo es falso, que España no ha hecho nunca nada malo, tal, y entonces cree esta historia, y entonces dice que no hay nada para poner en los libros, solo una página de Lutero que no aguantó ser monje, tuvo que casarse con la monja y por eso se fue. Y esas son cosas populares que siguen enseñando, y por eso puse la ilustración del verdadero Jesús en National Geographic, porque hay todavía gente que yo veo en internet, ateos y páginas que dicen, Jesucristo es un mito, nunca existió. Y los cristianos le inventaron, y tú dices, ese es ridículo, ¿cómo va a empezar una religión y inventar a alguien para dar? Pero ya los eruditos serios saben que ese no es cierto, que sí Jesús existió, caminaba por Galilea, etc. Y lo mismo con la Reforma, ya sabemos que existió en España y cada vez está saliendo más a la luz, y mucho gracias a eruditos católicos, pero no católicos practicantes, ¿no? Muchos católicos que incluso algunos han colaborado con nosotros en el Fondo Histórico y en estas obras. Pero yo creo que sí, puede que sea todavía hay un poco de este punto ciego, vamos a decir, un punto ciego que sigue creyendo que aquí nunca hubo nada, por eso no hay nada que poner en los libros de texto. No sé si se te ha olvidado o yo qué sé, que también metieron los libros apócrifos. Bueno, aprobaron. Los libros apócrifos han existido desde antes de Cristo, pero lo aprobaron y no son canónicos. Entonces, si estudia bien lo que enseña la Iglesia Católica, los libros que se añadieron en Trento, bueno, no lo añadieron, lo clasificaron como deuterocanónicos. Hasta la Iglesia Católica reconoce que no son canónicos, porque no son libros que los judíos no reconocían como parte del Antiguo Testamento, nunca, y hasta hoy no lo reconocen como canónicos. Los primeros cristianos, el tiempo de Jesús y los apóstoles, nunca citan de ninguno de esos libros que el Concilio de Trento aprobó para responder, porque en alguno de ellos, como primero y segundo de Macabeos, y en alguno de los otros, tiene alguna declaración o una cosa que podía responder a Lutero y los reformadores que decían, pero la Biblia no dice tal y cual cosa. Y la razón por qué están es porque cuando los judíos tradujeron las escrituras del Antiguo Testamento y libros apócrifos que tenía la historia de Israel, después de Alejandro Magno y hasta llegar al tiempo de Cristo, cuando lo tradujeron al griego, que es la traducción que se llama la Septuaginta, y esto es el Antiguo Testamento hebreo, pero en griego, porque muchos de los judíos de la diáspora no sabían hebreo, no podían leerlo. Entonces lo tradujeron en Alejandría de Egipto en griego, y tenía los libros apócrifos. Entonces cuando San Jerónimo hizo la Vulgata, que era una traducción del original griego al latín, para usar para el mundo occidental que estaba hablando latín, pues él dejó los libros apócrifos ahí no como libros canónicos, pero como consulta para saber la historia de Israel antes de Cristo y otras cosas así. Y entonces estos libros apócrifos estaban ahí todo hasta el siglo XVI, y todo el mundo sabía que no eran canónicos, pero como tenían algún atisbo de algo que podía responder a algún argumento de Lutero en sus tesis sobre las indulgencias, la oración por los muertos, pues el Concilio de Trento, no en la primera, sino en una de las últimas, reconoció, no lo añadió, pero reconoció y hay como 20 libros apócrifos, escogieron 11, porque hasta ellos reconocieron que esos no son canónicos. Pero es interesante que lo llaman deuterocanónicos, que significa un segundo canon, un segundo nivel, que no es el nivel canónico. Pero sí, tiene razón, que es una decisión que fue aprobado en Trento. Tiempo. Sí, Máximo. Como es una pregunta, solamente es una palabra para ánimo para la mujer. Venga. Hace 2000 años, la poetisa Safo de Lesbos, hace 2000 años, dejó escrito como a modo de una profecía, y dijo, os aseguro que algún día alguien se acordará de vosotras.
Amén. Y hoy hemos recordado algunas. Muy bien, pues gracias. Con eso yo creo que ya terminamos, son las 7:30. Tenemos que recoger la exposición. Si no la ha visto, eche una rápida mirada y vamos a ir desmontándolo. Muchas gracias a vosotros.